es no eres un error. Tú y yo no somos un error. En mi casa siempre me encantó un retrato, un cuadro que había colgado en una pared, donde estaban mis 4 hermanos. Tengo 4 hermanos. Tengo unas gemelas, me llevan 9 años. Tengo un hermano mayor, me lleva 10, se llama Leonel. Olga y Ana. Y Javier, que es el del medio, que me lleva 5 años. Entonces ese cuadro era una foto muy bien hecha, muy bien retocada, de Javier de bebé y mis otros hermanos de niños. Y yo siempre pasaba por ese retrato y me gustaba verlos y ahí me quedaba viéndolos. Decía, mira, qué guapos mis hermanos. Pero al mismo tiempo me preguntaba, pues ¿por qué yo no estoy ahí? Y le decía a mi mamá, mamá, me gusta tanto ese cuadro, pero ¿por qué no salí yo ahí? Y mi madre me decía, porque no habías nacido, Sergio. Total de que yo en mi inocencia le pregunté no sé cuántas veces, ¿por qué no estaba yo ahí en la foto? Y todavía yo no llegaba. Y aunque mi mamá sí me explicó que yo no fui un hijo planeado, me dijo, mi amor, te amamos muchísimo, tu padre y yo, tu papá, inclusive el día que naciste, no el día que naciste, unos días antes de nacer, pintó el cuarto donde ibas a estar, compró una cuna nueva, no recicló la de tus hermanos, te compró juguetes, decoró el cuarto y él lo hizo. Y son de esas historias que te llenan el corazón, sobre todo cuando tu viejo, cuando tu papá ya no está contigo, te llenan, ¿no? Dices, vuélvemela a contar, mamá. Y son historias muy, muy bonitas, pero al final del día fui el pilón, el hijo no planeado. Y aunque mis padres terrenales no me planearon, hubo alguien que es el rey del universo, que es el creador de todo el mundo, que sí me planeó. Y por eso estoy aquí. Y te planeó a ti también, y por eso tú hoy estás aquí. Estás escuchando este mensaje, estás aquí parado, el oxígeno no se te ha cortado y sigues respirando porque Dios así lo ha dispuesto y no eres un error. Dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Dios, antes de que estuvieras en el mismo vientre de tu madre, antes de que fueras concebido, ya te conocía. Qué bello. Es como un poema, ¿no? Esto es como un poema que no ha sido un error, no ha sido una coincidencia, no ha sido algo que pasó al azar. Tienes un propósito. No eres un error, no eres una casualidad, no eres un infortunio, no eres nada que no tenga que ver con algo que Dios ya conocía y que tiene un propósito. No falló el preservativo, no falló el parche, no falló la inyección anticonceptiva, no falló el calendario antiembarazos, no falló. No fuiste un error. Estás aquí por un motivo. Dios conspiró, Dios movió todos los medios para que estuvieras aquí, en este mundo, y hoy estés aquí escuchando este mensaje. Dios tiene el control. Mateo 10:30 nos dice, pues aún vuestros cabellos todos están contados. Si eres calvo, yo me estoy quedando, pero fíjate, yo desde los 18 años como que digo que me voy a quedar pelón, pero no me quedo. Pero aún y si eres calvo, todos los cabellos que ya se te cayeron, Dios tiene una contabilidad de esos cabellos. Dios tiene el control. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios me tiene aquí? ¿Por qué Dios te tiene aquí en la tierra? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el motivo de que tú estés aquí? Y hoy yo te quiero decir, de parte de Dios, que tú tienes un propósito. Tú estás aquí porque no eres un error, no eres una coincidencia, no eres un infortunio. Estás aquí porque tienes un propósito. Un propósito. Hay mucha gente que vive allá afuera callada, triste, sin esperanza,
en depresión inclusive, gente que está y que los días pasan sin sabor, que dicen, ¿por qué estoy aquí? No sé cuál es mi motivo, cuál es la razón por la que yo puedo estar aquí siguiendo, consumiendo oxígeno, callados, tristes. Y no es que ellos a lo mejor hayan matado a alguien y se sientan mal, o hayan hecho un delito grave, o se les haya muerto un ser querido, o estén peleados con la familia. No. A lo mejor no han hecho un gran pecado, o no han cometido algún gran delito, pero es gente que vive sin propósito. Gente que va caminando por la vida sin un porqué. Y podrás tener a lo mejor muchos viajes en el mundo, y mucha gente viaja, y mucha gente tiene la casa de sus sueños y los carros de sus sueños, inclusive los ascienden en un trabajo, o pueden cambiar a un trabajo mejor, o hasta cambiaron de esposa o esposo, pero siguen tristes porque no tienen un propósito. Hace 14 años llegamos aquí a Querétaro. Y a mí me trajeron a Querétaro en parte porque había una empresa que estaba hecha a pedazos. Y yo llegaba a la casa con Cindy casi llorando, diciéndole, es un desastre esa empresa. La gente anda sin disciplina, hay basura por todos lados, los pisos están sucios, los clientes están enojados porque no les entregamos productos con calidad. Todo el mundo está enojado. Y yo no sabía realmente qué hacer, y ya pasaron los años, tardamos 3 años en levantar la empresa, y cuando llegaron los reconocimientos, Cindy me decía, ¿qué? ¿Por qué no te pones contento? Pues que no te pones contento con nada, me decía. Y ya llegaste a esa meta y este objetivo, y ella estaba bien contenta, Cindy, y yo así como si nada. Y a veces vivimos la vida sin propósito. Vamos caminando sin propósito. Planeamos nuestra vida sin propósito. Y no hay un mejor regalo que descubrir tu propósito. No hay un mejor regalo que podamos entender por qué Dios nos tiene aquí en esta tierra, por qué un día nacimos, crecimos, maduramos y cuál es la razón de nuestro existir. Leía un reportaje que le habían hecho a Andrea Bocelli, el cantante famoso que canta ópera precioso, me encanta a mí, es de mis cantantes favoritos. Inclusive yo le dediqué varias canciones a Cindy cuando éramos novios, de Andrea Bocelli. Todavía no me hacía caso, y ahí le mandaba una cancioncita para ver si pegaba el chicle. Yo batallé como no tiene una idea, ¿eh? Pero Andrea Bocelli iba a ser abortado porque su mamá tuvo un problema de apendicitis, y cuando fue al hospital y estaba embarazada, los doctores le dijeron, lo mejor, señora, es que usted aborte porque está en peligro su vida. Y la señora se aferró a la vida. Andrea Bocelli nació, sí tenía cierta vista, pero conforme fue creciendo de niño, a los 12 años solamente veía sombras. Tenía una glaucoma avanzada y ya era irreparable, y él ya nada más veía contornos y sombras. Y cuenta Andrea Bocelli que un día, jugando con otros niños, recibió un balonazo de fútbol, y el golpe y el impacto del balonazo hizo que ya ni sombras ni contornos pudiera ver. Pero sabe, Andrea Bocelli es creyente, tiene su fe fundamentada en Dios. Dice, la fe es el centro de gravedad de mi vida. Eso dice Andrea Bocelli. Y dice, quote, no siento nostalgia, me siento en deuda. Soy un afortunado. Hay gente que vive la vida sin brazos, sin piernas, sin vista y sin oído, pero con un propósito. Y son plenos. El propósito es indispensable. Tenemos que saber cuál es nuestro propósito.
Porque cuando hay un propósito, todo cambia. No importan las circunstancias, no importan los problemas, no importa cualquier cosa. Tú tienes un propósito. Jesús tenía un propósito. Jesucristo tenía un propósito. Él sabía a lo que venía. Él no se detuvo, Él no se entristeció, Él no se desmotivó, Él no estuvo en depresión. Él sabía lo que venía, tenía un propósito a pesar de las circunstancias y que sabía que iba a morir en la peor de las muertes. Él sabía que había un propósito y ese propósito se llamaba tú y yo. ¿No es increíble? ¿No es increíble saber que parte del motivo y el propósito de Jesús yendo a la cruz fuiste tú y fui yo? ¿No es increíble que el creador del universo haya mandado a su Hijo por el cual hoy vivimos en este tiempo, en el año 2023, ¿después de quién? Después de Cristo. Él mide los tiempos. Y tú fuiste un motivo. Y tú fuiste un propósito. Y tú fuiste eso que Él tenía en la mente cuando fue a la cruz. El único momento en el que Jesús se pudo haber entristecido claramente, que vemos en la palabra, fue en Getsemaní. Ahí estaba orando. Y yo creo que parte de la tristeza que tenía Jesús no era tanto porque sabía que iba a morir, sino porque sabía que se iba a separar del Padre. Jesucristo y el Padre eran uno. Y había una cruz de por medio y Él tenía que ir a la cruz. Y ahí en esa cruz tenía que pagar por todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, que hoy, ayer y mañana pudieras cometer. Él los pagó ahí en la cruz. Y dice la palabra que Dios no puede cohabitar con el pecado porque es santo. Y al momento de que Cristo llevó todos tus pecados y los míos en la cruz, tenía que haber una separación entre el Padre y el Hijo. Y eso le dolía a Jesús. Eso le dolía a Jesús. Padre, estaba en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Tuvo que haber una separación porque Dios es santo y no puede cohabitar con el pecado. Pero Cristo vino con un motivo, con un propósito de decir: voy a romper el velo entre el pecado y Dios, lo voy a quitar. Y Él quitó el velo y el velo se rasgó de arriba hacia abajo en el templo, para que tú y yo podamos tener acceso al Padre. Ese es el propósito de Cristo. ¿Te has dado cuenta qué tan importante eres? ¿Te has dado cuenta que no eres un error? ¿Te has dado cuenta que el mismo Hijo de Dios vino y murió por ti en la cruz? ¿Te has dado cuenta? Después de ver la película de la Pasión, una película maestra, que representa realmente lo más cercano a lo que pudo haber sido la crucifixión de Jesús. Y si no has visto la película, vela. Vela. Porque Dios puso los medios para que esa película existiera y la puedas ver. Sería un ingrato yo, después de ver esa película y de todo el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz, poder decir: hoy soy un error o no tengo un propósito. Sería un grave error de tu parte y de la mía poder decir: es que soy producto de la casualidad. Es que no sé qué hago aquí. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. Jesús era un líder con propósito. Y hoy Dios quiere que tú sientas, creas, visualices que eres un líder en algún ámbito con un propósito que no viene de ti, más viene de Él, por el cual tú estás aquí hoy viviendo. Tú tienes un propósito, el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Muchos ya saben qué es el liderazgo. A lo mejor te han enseñado en algún curso qué es el liderazgo.
El liderazgo es la capacidad de influenciar a otros. Y normalmente para que tú puedas influenciar a alguien tienes que inspirarlo. Jesús nos inspiró. Si tú lees los 4 evangelios, tú ves qué tremenda inspiración tuvo Jesús para que hoy millones de personas estemos alabándolo y se enseñe en miles y miles y miles de iglesias. Jesús influenciaba, Jesús inspiraba. Jesús inspiraba a enfermos, a sanos, a niños, a adultos, a viejos, a hombres, a mujeres, a sacerdotes, a religiosos, a reyes, a gobernantes. Él inspiraba. Donde él iba, él inspiraba. Su influencia arrasaba. Era un líder nato. Había una influencia que él tenía sobre la gente, con una inspiración que él tenía, pero eso que él tenía lo basaba en una visión y en un propósito. Recuerda, influencia, inspiración, visión y propósito. Recuérdalo. Son componentes de algo que Dios quiere para ti y para mí hoy. No se puede influenciar a alguien, no se puede inspirar a alguien. Ni siquiera puedes tener una visión clara si no entiendes tu propósito. El propósito es la base. El propósito es el fundamento. El propósito es de donde surgen las cosas. Hay gente que a veces tiene visiones y es bueno para hablar e inspira, pero no tiene propósito y no perdura. Necesitas un propósito. El profeta Daniel era un judío y el pueblo de Judá, el pueblo del sur, el reino del sur de Israel, Dios permitió que fuera cautivo porque se había alejado de Dios. Y Daniel fue deportado a Babilonia porque Dios así lo permitió. Y Daniel llegó a un pueblo, a una cultura que no conocía, pero él conocía que él tenía un propósito. A pesar de que iba como cautivo, como deportado, como alguien extranjero a una nación que no era la de él, él sabía muy bien cuál era su propósito. Daniel lo entendía y él decidió y dijo, yo aquí llego y yo sé lo que tengo que hacer, sé por qué estoy aquí. Y yo estoy aquí, ¿por qué? Porque quiero primeramente agradar a Dios y en segundo lugar porque quiero preservar al pueblo hebreo, aun y cuando estemos cautivos en Babilonia. Yo quiero preservar el linaje de Dios, aunque estemos en otra tierra que no sea la nuestra. Y Daniel, en obediencia, decidió no contaminarse con las costumbres de Babilonia. Y cuando Daniel toma esa decisión, cuando Daniel decide y dice, yo aquí estoy firme en mi propósito, aunque todo mundo me pueda decir lo contrario, y aunque las circunstancias me estén orillando a salirme de él, aquí me quedo. Y decidió no contaminarse. Y con esas decisiones de obediencia, vino algo. Vinieron visiones de Dios. Vinieron visiones de Dios que Dios le dio. Y a través de esas visiones, Dios lo llevó a que fuera el segundo casi del rey de Babilonia, Nabucodonosor, y que pudiera influir no solamente en Babilonia, sino en el mismo pueblo hebreo cautivo en Babilonia. Verás, es una cadena. Necesitas entender tu propósito. Y una vez que entiendes tu propósito y eres obediente, entonces Dios te va a dar visiones. Entonces Dios no te va a dar la película completa, creo yo, porque pues no vemos un patrón, pero sí te va dando cortometrajes de tu película. Y te va dando visiones. Yo creo que si Dios te diera la visión completa de tu vida, no se la crees y te haces a un lado. Dios te va dando visión y visión y visión. Yo no sé cuál es la visión final de Roca. Yo tengo una visión inmediata de Roca que Dios me ha dado, pero no tengo la visión completa. Dios sabe, pues esta obra es de Él. Pero, verás, tienes que tener un propósito bien establecido en tu vida.
Y una vez que tú entiendas ese propósito que tiene Dios para ti, entonces Dios te va a empezar a dar visiones de cosas que quiere que hagas. Y esas visiones te van a llevar a un lugar donde Dios te va a llevar y solamente Él sabe. Pero en ese andar, cuando tú tienes bien puesta tu mirada en la meta, como decía Pablo, entonces tú vas a inspirar, porque vas a tener una pasión por llegar ahí, porque sabes de dónde vienes y a dónde vas. Y esa pasión, esa inspiración va a inspirar a gente y va a influenciar a gente, pero ese no es tu objetivo. Tu objetivo es llegar a la visión que Dios te da, entendiéndote de qué propósito vienes desplantándote. Un líder genuino no busca seguidores. Un líder genuino no busca fama. Un líder genuino no busca dinero. El líder genuino sabe a dónde va. Tiene un propósito, tiene una visión y va a la visión y no importa lo demás, él va. Y cuando tú puedes descubrir el propósito de Dios en ti, nada te va a detener. ¿Por qué estamos platicando hoy de esto? Porque Dios tiene un propósito para ti. Muy probablemente parte de tu propósito esté dentro de la iglesia, de Roca. A lo mejor también tiene un propósito allá afuera, sí. Pero hoy tú le tienes que preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Dios quiere revelarte tu propósito. Eso es lo que Él quiere. Y cuando tú vas hacia la visión, estoy aquí, este es mi propósito. Dios, me vas dando visiones y voy a la visión. No me voy a desviar. Y sabes, cuando hay tentaciones en tu vida, que eran grandes, tentaciones que decías, es que no puedo con ese vicio, y es que no puedo con esa práctica, y es que no puedo con el alcohol, y es que no puedo con las drogas, y es que no puedo con la pornografía, y es que no puedo porque soy muy envidioso, y así soy yo, y así mi abuelita era, y mi tatarabuelita también, y yo no puedo cambiar. Entonces todas esas tentaciones se van haciendo tan chiquitas, porque tú vas sabiendo a dónde vas y vas caminando, y todo lo demás que hay a tu alrededor pierde fuerza, porque sabes muy bien tu objetivo, porque sabes muy bien qué propósito tienes, y Dios te ha dado una visión para que vayas hacia allá. Tener un propósito es clave. Es clave. Y Dios quiere desarrollar un liderazgo en ti natural. Un liderazgo no forzado. Un liderazgo en el cual tú puedas influir en gente, no porque estés buscando influir en gente, sino que por la misma pasión e inspiración que te da ir a la meta, tú lo vas haciendo naturalmente. Hay un grado que se le llama grado de alerta y orientación. 0, 1, 2, 3 o 4. Cuando tú tienes un accidente, los paramédicos que van a ir en la ambulancia a atender tu accidente, ellos saben muy bien cuál es el grado de orientación 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando tú tienes un grado de orientación 4, estás casi al 100% y sabes dónde vives, sabes qué pasó en el choque, lo puedes explicar, estás consciente. Pero cuando tú estás en un grado de orientación 0 o 1, estás casi inconsciente. No sabes qué onda, estás aturdido, fue una contusión a lo mejor en la cabeza, una crisis en tu sistema nervioso y no sabes ni dónde estás. Yo me acuerdo cuando jugaba béisbol, era niño y estaba en la selección de la secundaria. Un día iba, corre y dije, agarro la pelota y tómale con la guarda, pero pues yo iba como a 30 kilómetros por hora y no sabía ni dónde estaba, se me borró el cassette y llegó, yo ya nada más vi al coach 1 minuto, 2 minutos después, pero estaba casi inconsciente. Y así vivimos a veces. ¿Cuántos días claros hay en el año en tu vida?
donde dices, veo con claridad de dónde vengo, a dónde voy y dónde estoy. La mayoría de nuestros días en la vida son con neblina. Son días oscuros, son días borrosos, donde no hay claridad. Y nos levantamos en la mañana y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no hay claridad en mi vida? ¿Por qué las cosas no son claras y estoy contento y tengo algo por qué luchar? Y la verdad es que pareciera que vivíamos en Escocia. Dicen que en algunos lugares de Escocia hay luz 20 días al año y lo demás es nubes o neblina. Ciertos lugares donde no hay luz, inclusive las tasas de suicidio son más altas de lo normal. Porque no hay luz. No hay luz en nuestra vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no hay claridad? ¿Por qué sigo luchando por años y por años por lo mismo? ¿Por qué sigo batallando con lo mismo? ¿Por qué no cambia mi carácter? ¿Por qué sigo batallando con mis hijos? ¿Por qué no se me abren los cielos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué vivo a la deriva? En grado de orientación 0 o en grado de orientación 1. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Hay mucha neblina, no hay claridad. No hay claridad. No hay claridad porque no hay un propósito. Y te estoy hablando de un propósito de Dios en ti. La clave no es tu propósito. La clave es cuál es el propósito de Dios en ti. Y la única manera de descubrir el propósito de Dios en ti es platicando con Dios. Dios no te puede revelar algo cuando no platicas con Él. Dios no te puede revelar algo cuando no te comunicas con Él. Dios no te puede revelar algo cuando no tienes una relación con Él. Necesitamos acercarnos a Dios con palabras, entablar una comunicación con Él. Una comunicación tiene un emisor y un receptor. Un mensaje va y otro viene. Si no, no hay comunicación. Tú tienes que hablar con Dios. Tú tienes que acercarte a Dios. No porque te diga tu mamá o porque te diga tu esposa o porque tus niños te digan que aprendieron en la escuela dominical. Tú necesitas hablar con Dios. Y cuando tú hablas con Dios, tú y Él nada más, sin que no haya ruidos, sin que no haya nada de por medio, entonces Dios te va a dar tu propósito y te va a revelar por qué estás aquí. Eso va a tener que ver con dones que Dios te ha dado, con talentos que Dios te ha dado. ¿Tú crees que Dios en la parábola de los talentos te está pidiendo y te dice te doy 5 y regrésame 10? Así nomás. Dios te los está pidiendo porque te los dio ya. Ya te los dio. Tú tienes dones y talentos. No se los tienes que pedir. Dios ya te los dio. Dios no te va a pedir algo a cambio que no te ha dado. Él te dio talentos y te pide de vuelta talentos. ¿Tú crees que Dios habla de talentos y dones en la Biblia nada más para un tema más de predicación o escuela dominical? No, es porque son reales en tu vida. Tú ya los tienes. Y si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, si ya le entregaste tu vida a Jesucristo, entonces tienes los elementos para decirle, Señor, ¿cómo? Dios te va a revelar su propósito y no nada más te lo va a revelar. Conforme lo sigas buscando y seas obediente, Dios te va a dar visión y te va a decir, Señor, mi hijo, te estoy delegando. Haz esto primero. Ya, Señor, ya lo terminé.
Ajá, ok, entonces ahora te doy esto. Señor, ya lo terminó, ya acabé, Señor. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Órale, ahí te va la otra. Y ahí te va la otra, y ahí te va la otra. Y esa es la vida, y ese es el caminar que tenemos en Cristo. Un caminar con visiones que a lo mejor no son el final de la película y no nos da el Señor cómo nos vamos a morir y que van a poner nuestra tumba de legado, pero nos va dando visiones, así como se las dio a Daniel. ¿Tú crees que Daniel llegó a Babilonia sabiendo que iba a influenciar al rey Nabucodonosor y que iba a influenciar a su mismo pueblo siendo cautivo en un país extranjero? Daniel no sabía, pero entendía perfectamente cuál era su propósito. Y en ese propósito se movía y daba pasos firmes. Y una vez que hacía eso y era obediente, Dios le daba una visión. Y Dios le daba un sueño. Y Dios le daba otra visión. Y todo acertaba. De tal manera que esos sueños y esas visiones lo llevaron hasta el mismo rey de Babilonia a influenciarlo. Y una vez que influencias a un rey, influencias a un pueblo. ¿Tú crees que Daniel decía, yo quiero llegar a ser tal persona, enseguida el presidente de la república? No, Daniel lo que buscaba era cuál era el propósito de Dios en su vida. Lo entendía, obedecía y Dios le daba pasos a seguir. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, te dice Dios hoy, sé fiel en lo poco. Búscame y obedéceme, te dice el Señor. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. No tiene que ver con pagar cuentas al final del mes. Es parte de la vida pagar cuentas al final del mes. Pero ese no es tu propósito. Tu propósito no es acabar de pagar la tarjeta de crédito. Sí tenemos que pagar nuestras deudas, pero no es el propósito en tu vida. No lo es. No eres un error. Tienes un propósito. Hoy te quiero hacer una pregunta o varias. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te conmueve? ¿Qué te da coraje? Una injusticia que te dé coraje, que digas, no puede ser que estén haciéndole eso a esos niños. O que te conmueva una persona ahí en la calle. ¿Qué te conmueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? ¿Qué es eso? Ponme mucha atención. Si eso que te conmueve desde hace tiempo tiene que ver con algo en lo que eres bueno, con un talento que Dios te dio, y se relaciona a agradar a Dios y ayudar al prójimo, ahí está. Ahí está tu propósito. ¿Qué te mueve? ¿Qué te enciende? ¿Qué te conmueve? Y si eso que te conmueve por tiempo tiene que ver con algo que tú puedas hacer para solucionar ese problema, y eso agrada a Dios y ayuda al prójimo, bingo, quebraste la piñata. Ahí es. Óralo. Y Dios te va a dar paz. Si no te da paz, entonces no era. Dice la palabra, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntan a Jesús y Jesús responde, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento, ese es el primero y grande mandamiento, dice la palabra en Mateo 22:36.
Y el segundo es semejante y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley. De estos dos mandamientos, de agradar a Dios y amarlo, y de ayudarle y amar al prójimo, depende toda la ley. Los 613 preceptos del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y todo lo que Jesús te dice en el Sermón del Monte, ahí está, en esos dos mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Sí, eso que tú sabes hacer, que Dios te ha dado don y talento, tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Bingo. Bingo. Ahí es. Dios te va a ir confirmando. Dios lo irá haciendo, dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito que no es el tuyo. Hay un propósito que Dios tiene para ti. Y ese propósito tiene que ver con algo que se llama dones y talentos y algo que se llama que lo agrades y que sirvas al prójimo. Ahí está, ahí dice claramente. ¿Qué dice? Los que aman a Dios, primer y más grande mandamiento. Número 2, todas las cosas que tú hagas, parezcan buenas o parezcan malas, te van a ayudar para bien, para que cumplas un propósito por el cual Él ya te llamó. La pregunta, ¿vas a atender a ese llamado? ¿Vas a atender al propósito de Dios que tiene para ti o no? Tú pregúntale a Dios, háblale. Dile, Señor, A, B, C, ¿qué onda? ¿Qué hago primero? A, y luego B, y luego C. Y Dios te lo va a confirmar. Entonces, ya casi estamos por cerrar. ¿En qué nos paramos? En el propósito. ¿Quién nos revela el propósito? Nuestra intimidad con Dios. Y una vez que sabemos el propósito, Dios no te va a dar un propósito que no tenga que ver con un talento que Él te haya dado. ¿Ok? Entonces, con esa comunicación, Dios te va a pedir cosas en tu vida para que obedezcas. Y conforme tú obedezcas, Él te va a dar visión y cosas que hacer. ¿Cómo hacerlo? Ya te dijo el qué. Ahora te va a decir el cómo. Ya, Señor, ya sé el qué, ya sé mi propósito. ¿Cómo? Dios te lo va a decir, poco a poco. Y ahí Dios te va a equipar con una inspiración, con una pasión que la gente va a reconocer y que tú vas a llevar a esa gente a que cumpla el propósito de Dios en su vida. Tú estás aquí en Roca porque eres la iglesia de Cristo. Hay una iglesia invisible, que es una iglesia real, que no es una iglesia de 4 paredes, que no es una denominación, que no es una religión, es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia de Cristo es una iglesia genuina, una iglesia que habla con Él, que Él le da propósito y le da una visión y ellos obedecen. Esa es la iglesia. Aquí habíamos unos, cruzando la calle hay otros, en San Juan de Río hay otros, en Nuevo León hay otros, en Estados Unidos hay otros. Somos una iglesia. Y mientras tú alinees tu corazón al propósito de Dios en tu vida, eres la iglesia, eres la esposa, eres algo íntimo, es algo con lo que Dios se quiere casar, es algo que Dios no puede con ello, y te ama y te abraza y te quiere y te ama, porque no puede con tanto. Cuando Dios ve una iglesia, ve una novia ataviada como tú, va a ir al altar sin que nada le estorbe, va a ir por ti. Y te va a proteger, y te va a cuidar, y te va a abrazar. ¿Y sabes qué? Esos sueños y esos propósitos que tú tienes en este mundo, que a lo mejor no son los de Dios, pero que no son malos, que tienen que ver con, oye, Señor, me quiero ir de vacaciones, oye, Señor, quiero una mejor casa, oye, Señor, quiero un mejor carro, oye, Señor, dame un puesto más grande, te los va a dar, porque van a ser añadiduras, pero ese no es el propósito.
Enfócate en el propósito de Dios y todo lo demás, si no le estorba a Dios, te lo va a dar. Él es el dueño del oro y de la plata. A Él no le cuesta nada que tú pagues tu casa, que tú vivas en una mejor colonia, que tú tengas un mejor carro, que te vayas 3 veces de vacaciones. No es un problema. No es un problema. Es una añadidura. Pero no te enfoques en eso. Enfócate en el propósito de Dios en ti. Y Dios te lo va a mostrar. A lo mejor hoy tú perdiste algún día tu propósito. Dios a mí me hizo entender el propósito por varios eventos, cuando yo era niño y cuando yo era joven. A mí me encantaba el jardín, teníamos una casa, había un jardín y yo siempre estaba cuidando el jardín de mi casa. Yo era jardinero, por si se le ofrece. Yo podaba el pasto de las vecinas de mi mami y hay otras señoras en la cuadra. Iba tocando en las puertas, señora, ¿quiere que le corte el jardín? Y ahí andaba con callos en las manos, pero cortando jardines. Y en mi casa, mi jardín estaba siempre bien cortadito, porque yo lo hacía. Y yo tenía 10 años de edad. Y yo vivía sobre una avenida. Y el jardín me lo pisaban, porque pasaba mucha gente. Y yo le tuve que poner una rejita como de rancho. A mí se me hacía muy bonito. Un día mi esposa fue a mi casa y me dice, ay, qué bonita la casa de tu mamá, nomás que parece como rancho. Y le digo, pues esa fue la que yo puse, mi amor. Y siempre se siente mal, por eso me reí tanto. Porque es muy tierna mi esposa y le di lástima, pobrecita. Entonces, cuando no había cerca, yo regaba el jardín y lo cortaba, pero casi siempre estaba regándolo. Y pasaba don Carlos, que era un señor grande, un señor ya grande, de unos 70 años, y era un relojero el señor. Era un relojero y traía su caja de herramientas de reloj. Pero la mayoría de veces que pasaba por la casa iba bien borracho. Y se iba cayendo, pero era exagerado. No era así. No, el señor iba con todo. Y yo decía, este señor se lo va a atropellar un carro donde se me vaya el carril de la orilla, me lo van a atropellar. Entonces, a mí don Carlos, cuando yo lo vi, a mí me conmovió mucho. Me conmovió. Y decidí un día decirle, don Carlos, yo le voy a ayudar a llegar a su casa. Vivía a 2 cuadras de mi casa. Y él pasaba por ahí porque venía de su trabajo. Y al final de su trabajo casi siempre se emborrachaba. Entonces lo hice muchas veces. Y una vez, la primera vez decía, híjole, qué miedo con este señor, no me va a hacer algo. Y el Señor me empezó a tener aprecio. Y nos empezamos a hacer amigos. Y yo conocí al Señor cuando era un niño. A mí Dios se me reveló realmente en una relación personal, no porque mis papás me llevaran. Cuando mi papá murió, yo sentí totalmente la adopción de Dios como mi padre. No solamente celestial, terrenal. Entonces yo hablaba con él de Dios. Y ahí Dios me empezó el llamado que tengo hoy. Después crecí, empezamos un desayunador para gente de la calle. Ayudamos a mucha gente de la calle. Con su desayuno, le hablábamos del Señor, le regalábamos ropa. Pero un día algo pasó. Un día decidí dejar el propósito de Dios en mi vida. Y hoy en Roca Dios me dio una oportunidad de retomar mi propósito. Y no la voy a desaprovechar. Cuando Dios te revele su propósito, no lo eches a la borda. No lo hagas a un lado, porque un día te van a estar velando en un funeral. Y vas a estar ahí,
sin vida. Y yo al menos quiero que mis hijos me recuerden como alguien que amó a Dios, sirvió a Dios y les enseñé un camino a Dios. Ese es mi mayor legado que yo puedo tener. ¿Tú crees que yo me quiera salir de mi propósito? No hay vuelta atrás. Pero es el mejor propósito y la mejor vida que yo pueda tener en este mundo. Decir, Señor, aquí estoy, y que Él diga, buen obrero fiel, fuiste un buen obrero. Por lo demás, aquí está tu corona de justicia. Voy corriendo la carrera. A lo mejor me caigo, pero me voy a levantar. Pero no dejaré de correr la carrera a la cual Cristo me llamó. Y tú tienes una carrera que correr también. No claudiques. No claudiques, dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Él tiene un camino para ti. Jeremías 29:11 te dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz. No hay mayor paz que puedas tú experimentar que estar en medio de la aflicción, pero saber que vas agarrado de la mano de Jesús. No importa las circunstancias, tienes paz, porque sabes quién va contigo. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperas en tu vida? Allá afuera hay mucha necesidad y hay un propósito para ti. Yo quiero que sepas cuál es el llamado de esta iglesia. Y el llamado de esta iglesia está aquí, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre ti. Está sobre ti. Está sobre ti. El Espíritu de Dios está sobre ti. Si tú tienes al Señor como tu Señor, el Espíritu de Dios está en ti. Por cuanto me ha ungido, hoy Dios nos quiere ungir a ti y a mí, para dar buenas nuevas a los pobres económicamente y a los pobres de espíritu, aunque sean millonarios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta iglesia es para que nos sanemos aquí nosotros, pero no nos acabamos a veces de sanar. Dios quiere que nos sanemos para poder ir a llevar su evangelio, para que ese evangelio sane a otros quebrantados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos de aquí están cautivos? Vamos juntos, no te vamos a juzgar. Vamos juntos, te vamos a abrazar. Aquí vamos a hacernos vulnerables. ¿Cuál es tu problema? Vamos juntos. ¿Cuál es tu vicio? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu opresión? Vamos juntos. Dime, oramos juntos. No importa lo que hayas hecho, vamos juntos. No quiero que sea una iglesia donde estemos juzgando, sino abrazando y dándole libertad a los cautivos. Y si nos equivocamos, pues vamos a reconocerlo y nos levantamos. Vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Este es el llamado de Roca. Si tú te identificas con este llamado, esta es tu iglesia. Si tú te identificas con este llamado, estás en el lugar correcto, en el propósito correcto de Dios en este tiempo, en tu vida. Hay problemas de sentido de la vida, hay problemas de baja autoestima, hay pobreza espiritual, hay soledad, hay depresión, hay alcoholismo, hay ideología de género, hay drogadicción, hay
Hay viudas, hay huérfanos, hay ansiedad, hay temor, hay tantas cosas en las cuales tú puedes ayudar y hay un llamado para ti que no podemos tener pretextos. Y la pregunta otra vez es, ¿qué te conmueve? ¿Qué te molesta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es? ¿Puede pasar el grupo de alabanza, por favor? Vámonos a lo inmediato. Necesitamos gente los días sábados para ir a cocinarle a los huérfanos del orfanato. Sábados a las 7 de la mañana. Si estás en el chat informativo, cuando tú ves que suben la predicación de los domingos, ese soy yo. Y ahí está mi teléfono. Escríbeme. Sábados a las 7 de la mañana, hacer huevos y frijoles y lo que hay que hacer para los niños. Los sábados, vamos al anexo. Juan, Beto y Rubén y varios de esta iglesia van a predicar a los anexos. Para ir al anexo no tienes que predicar. Puedes acompañar y orar por los drogadictos. Y luego después, a lo mejor predicas. Pero no es obligatorio, tú puedes integrarte. Nos juntamos los viernes en la casa post-anexo. En esa casa queremos abrir un desayunador. Porque están cerquitas las vías donde pasan los inmigrantes. Y les queremos dar alimento físico y alimento espiritual. Bueno, los sábados a las 4 de la tarde, Carlos también ya se está integrando. Ahí, acompaña a ese ministerio. Ahí está para empezar. A través de esta iglesia ayudamos financieramente también, tanto a huérfanos del orfanato como ahorita estamos ayudando a 2 huérfanos que no están en el orfanato. Ahí está atrás la caja de diezmos y de ofrendas. Hay un ministerio de oración que cuando tú pones una petición, todas las semanas, todos los días están orando por ti. Pónganse de pie, por favor, Idalia y Andy. Ellos nos dirigen en su ministerio, en este ministerio de oración. Usted puede integrarse a ese ministerio para que usted todos los días esté orando por las necesidades de la iglesia. Va con ellos, les da su teléfono, lo incluyen en un chat y ahí van poniendo las peticiones. Gracias. Necesitamos gente que toque el teclado y la guitarra. ¿Tú tocas el teclado o la guitarra? Entonces, busca a Cindy, por favor. Cindy es mi esposa. O a Toño o a Beto. Necesitamos maestros de niño de escuela dominical. ¿Qué crees? Yo fui muchos años maestro de niños en escuela dominical y yo aprendía, pero como no tienes una idea, ahí aprendí muchas cosas que te predico hoy. No tienes que ser un experto en la Biblia. Tienes que tener un corazón sencillo para que ayudes en ese ministerio. No está Pau ahorita, no pudo venir ni Pau ni David, pero también con Cindy. Cada 3 semanas das clase. 2 semanas, dos domingos aquí y un domingo con los niños. Ahorita empiézale. No te esperes a que Dios te dé
la fórmula trigonométrica. No, esperas, empiezas sirviendo. Apúntate, intégrate. Entonces, Dios nos dé gracia. Siempre tendrás un propósito. Podrás perder tu negocio. Se te podrá hundir tu plan de negocios. Inclusive podrás romper una relación amorosa. Podrás irte de ciudad o de casa, pero sigues teniendo un propósito. Tu propósito no es la tarjeta. Tu propósito no es tu terreno. Tu propósito no es la casa. Tu propósito no son tus bienes. Tu propósito es ese propósito que Dios tiene para ti, que tiene que ver con obedecerlo y amar a tu prójimo. Ese es. Y esa es tu identidad. Esa es nuestra identidad. Ahí encontramos identidad. Dios te bendiga.